Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días por allá en México. Buenas tardes acá en España. Hola, Gretel. Qué gusto saludarte, estar el día de hoy contigo. Bueno, ya todos los que nos conocen, yo soy la doctora Noemí González, soy ginecóloga de Clínica She Integral Femenina y hoy la verdad es que estoy muy emocionada porque empezamos con nuestros en vivos, con estos temas sobre diversidad, respeto a las diferencias. Ya vamos a casi acabar este año, que ha sido un poco complicado, pero para cerrar de la mejor manera queríamos dedicarle este mes a crear conciencia a la diversidad, crear conciencia sobre las diferencias, sobre el respeto y sobre todo crear conciencia sobre una salud sexual con más libertad y con una salud sexual pues más preventiva, ¿no? Y qué mejor que tener a nuestra sexóloga de cabecera, a Gretel. ¿Cómo estás? Hola, Noemí, pues muchísimas gracias de verdad por este espacio y esta oportunidad. La verdad es que estamos comenzando por el tema básico, cúspide de todo esto, que a pesar de que hace un ratito platicábamos en privado, Noemí y yo, que parecen un poquito tediosos estos inicios de definiciones, créanme que es lo básico y fundamental para comprender por qué hay una disfunción ahí en cuanto a aceptación social de ciertas cosas, pero para poder hablar después del otro, pues importantísimo comenzar a definir esta parte inicial dentro de la sexología del género y muchas cositas que vamos a charlar el día de hoy. Exacto. Y Gretel nos ha preparado una presentación maravillosa para que se sientan pues como en casa. Y empezamos, Gretel, no sé si tú ya la ves correctamente. Ya, ahí está excelente, ahí lo veo súper bien. Entonces, excelente. Sí, podemos, ¿vale? Bueno, yo tengo preparada aquí la presentación, pero bueno, que por supuesto que podemos ahí ir interactuando entre cada una de las diapositivas. Y bueno, lo dividí como por segmentos también. Entonces, bueno, por supuesto que me gustaría hacer una pausa en cada uno de los segmentos para que las dos podamos comentar, charlar. Entonces, empiezo con la parte que es un poquito más tediosa, por así decirlo, que son las definiciones para poder entender a qué nos referimos. Y cuando vamos a hablar de sexualidad, quiero empezar a comentar que la sexualidad es como un término. La sexualidad, definiciones que más me gustan, es que la sexualidad es un paseo por la vida. Es un paseo por la vida porque la sexualidad no solamente es algo que nací con ello y vamos a eliminar a partir de hoy la parte binaria, ¿no? El pensamiento y el lenguaje binario de hombre, mujer, porque la sexualidad es un recorrido a través de la vida que puede ir cambiando. O sea, puede ser que yo me perciba de una forma en mi infancia, de otra manera en mi adolescencia, y que hasta incluso en una tercera edad me comienza a percibir distinto. Entonces, la sexualidad es algo que va cambiando, algo importantísimo para todos quienes nos ven hoy, que lo más que intentamos hoy en día la gente que nos dedicamos a la sexología es quitar la atención completa de los genitales, porque ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Que no sé si tú recuerdas, Noemí, que nuestras clases de la escuela, de la infancia, ¿qué es lo que te enseñan? Aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, ¿no? Como que así nos identifican, hombre esto, mujer el otro, y sexualidad nos viene a la mente genitales y los esquemas típicos de la escuela, ¿no? Entonces,
esa no es mi realidad de cómo me vivo. O sea, yo no soy un genital, o sea, todos somos más allá de lo que son los genitales. Entonces, la sexualidad también es cómo vivo mi realidad de hombre y o mujer. O sea, cómo es que estoy viviendo ese ser. Y además, importantísimo, que después desarrollaremos el tema de orientación, ver cómo es que yo me estoy sintiendo orientado hacia los hombres y mujeres que me rodean. Entonces, eso también es fundamental, ¿no? Por lo tanto, ¿quieres pasar a la siguiente? Cuando hablo de sexualidad, es que no vamos a definir sexualidad por una cuestión anatómica y fisiológica. En sexualidad entra algo muy, muy importante, que sería la erótica y los caracteres sexuales terciarios. Los caracteres sexuales terciarios, bueno, sí que también nos definen, pero bueno, primero hablaremos de que la erótica es cómo me expreso y digamos mi comportamiento y mi conducta que dejo ver al mundo. Entonces eso es una parte de la erótica, y los caracteres sexuales terciarios sí que nos definen un poco también como hombres y mujeres. Eso que escuchamos a veces, que en el pensamiento matemático los hombres tienen unas habilidades, las mujeres tenemos otras, que el tipo de para conducir, ¿no? Para conducir un coche, que tenemos ciertas habilidades hombres, mujeres, la cuestión de orientación espacial, la afectividad, las emociones. A ver, hay cosas que es una realidad en estos caracteres sexuales terciarios que sí están definidas, digamos que a nivel de biología, pero hay otras cosas, que es lo que vamos a ver también más adelante, que van a cambiar a nivel de la constitución de la sociedad y de la educación. Pero la sexualidad, como ya dijimos, que es cómo se vive, si quieres pasa a la siguiente, vamos a ver tres aspectos fundamentales, que son el cariño, el amor y el afecto, porque son cosas que tenemos muy, muy descuidadas en cuanto cuando hablamos de sexualidad. Como decía al principio, a veces imaginamos sexualidad y solamente imaginamos relaciones sexuales, como nos enseñaron en la escuela, cuando hay una parte en los afectos que ahora intentamos cuidar mucho. Bueno, ahora antes de empezar la parte de la definición de sexo, no sé si quieres agregar algo por ahí, Mami. Sí, pues todo lo que estás diciendo es muy, muy real, ¿no? Precisamente este era también un objetivo, ¿no? De hablar de estos temas, de representarlos este mes, de quitar, justo como dices, esa identidad binaria, ¿no? De que únicamente nos debemos de concebir como hombres o mujeres, ¿no? Y que a veces la mezcla o entre estas dos definiciones, como que nos empiezan a hacer un poco cortocircuito, ¿no? Somos mucho, a veces tenemos un pensamiento muy cuadrado en tratar de hacer encajar nuestras ideas, nuestros comportamientos solamente en esas dos cajitas, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que hacer esta apertura, como tú bien lo dices, a no solamente entender que no solamente son dos esas cuestiones binarias, y que la sexualidad está presente en toda nuestra vida, ¿no? Que no solamente tiene que ver con los genitales, no solamente tiene que ver con coito, tiene que ver con gran parte de cómo nos expresamos. Claro, muchas gracias por complementar esa parte, porque sí que todo lo que escuchamos de malos términos por ahí afuera, en la televisión, en los programas y todo eso, es lo que crea esa confusión. Y más adelante, que empezamos a hablar de diversidad, precisamente es aquí donde vienen todos los problemas, donde dicen, no, es que el típico de nace o se hace, o es culpa de tal, es culpa de la educación, en fin. Entonces, si no entendemos estos conceptos desde la base, no podemos darnos cuenta realmente del origen del problema, dónde está, para poder subsanarlo, ¿no? Que es lo que realmente queremos. Entonces, bueno, si quieres pasar a la siguiente. Bueno,
Hablando ahora sí en cuanto a sexo, pues cuando yo digo la palabra sexo, toda la gente que nos escucha pensará en, bueno, sexo, lo mismo. Podemos tener en la mente relaciones sexuales, sexo femenino, sexo masculino, muchas cosas pueden venir a la mente solo con la palabra sexo. Pero sexo en sí lo utilizamos para definir toda esa serie de acontecimientos que no solamente son cromosomas, ¿no? El sexo XX, XY. Son todos esos acontecimientos biológicos, psicológicos, sociales, que nos van haciendo seres sexuados. Entonces, si yo hablo de sexo como seres sexuados, sí hay dos. O sea, tenemos hombres y mujeres, hembras y machos en cuestión de mamíferos. Pero hay elementos estructurales que hacen que seamos, así que bueno, están los genitales, por supuesto, ahí vamos a hablar de la parte, ahora sí, de cromosomas, de las gónadas, de genitales internos, genitales externos, a nivel neurológico, de otras estructuras que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Que tan solo el hígado, por ejemplo, puede tener una anatomía diferente en el hombre que en la mujer. Nuestro sistema esquelético, ¿no? O sea, los huesos pueden ser distintos en cuanto a densidad, otras cosas, ¿no? El cerebro, todo eso tiene una constitución distinta a nivel fisiológico. Pero cuando hablamos también del desarrollo por etapas, nos damos cuenta que vamos a ver que una formación inicial muy, muy importante, determinante, se da en la etapa neonatal, bueno, no, en la parte prenatal, perdón. En la parte neonatal, porque hablo que hay algo importante, es meterme ya en mucho rollo, hablar desde antes de la concepción, pero sí que los padres tenemos que trabajar, o los que queremos ser futuros padres, en las ideas preconcebidas que tenemos en cuanto a esto. Entonces, si me adelanto demasiado al final de nuestra presentación, es que la educación sexual viene desde que pretendemos ser padres, ¿no? Pero bueno, aquí que tenemos aquí a la experta como obstetra, no me dejará mentir en que el periodo prenatal, cuando está todo el periodo embriológico, es cuando tenemos toda la carga más importante de desarrollo y de todos los procesos de sexuación de un ser humano. Pero en este proceso de construcción inicial puede haber cosas que tampoco se forman al 100% de acuerdo al sexo que estamos designados a nivel cromosómico, como podemos encontrar ciertas anomalías en genitales externos, por ejemplo, en genitales internos, que eso ya es meternos en otros temas de síndromes y demás, pero es que tampoco al 100% a veces nuestra constitución biológica tiene lo mismo que a nivel cromosómico y lo que estamos representando de forma externa. De esta manera, no solamente entonces este proceso de sexuación tiene un lugar en la etapa prenatal, sino que en la niñez, en la adolescencia, obviamente hay una carga muy, muy importante donde empieza a expresarse toda esta parte hormonal y empieza el desarrollo de estos genitales internos y mucho más también los externos. Y aquí es donde muchas veces podemos descubrir que había algún trastorno por la falta de desarrollo o la ausencia de alguno de estos, ¿no? En el momento que empieza toda esta carga hormonal. En la etapa adulta y en la vejez también hay cambios, aunque menos, ¿no? Tenemos una parte principal en los dos procesos anteriores. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, me imagino que Noemí querrá agregarnos algo más por aquí. Sí, pues esto viene muy en sintonía lo que siempre platicamos tú y yo, ¿no? En los talleres, que la salud sexual y la educación sexual debe de ser algo desde la etapa de preconcepción, ¿no?
debe ser algo que debe de trabajarse desde que tenemos la idea de ser padres, ¿no? De iniciar una nueva vida. Desde ahí inicia la educación sexual de nuestros futuros hijos, ¿no? Y como bien lo comentas, estos temas a veces son un poquito complicados, más las definiciones que lo comentábamos en la mañana, pero pues son situaciones que son inherentes a nosotros como seres humanos, ¿no? Y que nos van definiendo en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y que es muy importante tenerlas presentes porque así podemos tener una sintonía también con todo lo que estamos viviendo y una armonía, ¿no? Estar viviendo esas etapas con armonía y con conciencia y con una adecuada comprensión, eso nos va a hacer que tengamos una vida mucho más saludable. Así es, Noemí, porque es vivir como en congruencia con todo, ¿no? Así es. Y bueno, paso a la siguiente, en donde hablo que para englobar esto y decirlo de una manera más sencilla, sexo habría dos, femenino y masculino, pero sexualidad, a mí me encanta decir que sexualidades hay tantas como personas hay en el mundo y que ninguna va a coincidir al 100% con la otra. Entonces aquí es donde podemos encontrar más fácil la diferencia. Y si pasas a la siguiente diapositiva, pongo aquí una frase que me encanta, que aprendí de uno de mis profesores en el máster, que dice: la biografía sexual de cada individuo es única y nunca coincidirá específicamente con nada de ningún otro sujeto. Eso es la sexualidad. Pongo de fondo para esta diapositiva una mezcla de colores rosa y azul, ¿no? Lo pongo así a propósito porque estamos muy, cuando se diferencia mucho de azul hombre, rosa mujer. En todos los procesos donde se va formando un bebé y hay una construcción de esa gama de colores, podemos tener un extremo azul y uno rosa, pero ni yo, que hoy vengo vestida de rosa, soy total y 100% femenina, aunque a lo mejor la gente que me conoce dice: uy, sí, Gretel es muy femenina y es la representación de lo femenino. Sin embargo, tengo una gama de azul. O sea, todos tenemos una gama y somos seres, lo que se llama hoy, también intersexuales. O sea, no hay así como no hay ni blanco ni negro, no hay ni rosa completamente, ni azul completamente. Entonces, también alguien que tiene una pared azul, bueno, va a tener ciertos mosaicos de la gama de color rosa y en diferentes etapas de la vida. O sea, esto viene desde la construcción del individuo, desde que fue creado. Entonces, dentro de nuestra sexualidad, esta gama va a ir variando, ¿no? Entonces esto es muy importante, aunque veamos personas que tienen cuestiones muy semejantes en cuanto a la sexualidad de cada uno va a ser única e irrepetible. Entonces, bueno, así pasamos a la parte que tanto escuchamos de identidad sexual. La identidad sexual entonces viene siendo si yo soy hombre o soy mujer, pero también algo que lo define es lo que decimos la sexación humana. La sexación lo vamos a tratar de entender como si fuera un etiquetado sexual, pero hay un etiquetado sexual que voy a hacerme yo, ahora sí que el que me hago de forma personal. Si yo me siento mujer, bueno, entonces me identifico con las mujeres y me pongo esa etiqueta. Y vamos a ver cuál es el etiquetado que me da la sociedad. Si yo te veo a ti, Noemí, y digo: bueno, a mí, Noemí, sin que siquiera abras la boca y escuche tu voz, o digo: bueno, yo veo a Noemí y me coincide físicamente con lo que yo llamaría que es una mujer. Puedo ver que trae el pelo largo, aunque también hay hombres que tienen el pelo largo, pero entonces puedo ver y su rostro, veo facciones que son más finas y que me coinciden con una mujer y veo que tiene los pechos más desarrollados. Eso es lo que
en general nos cuadra con la fisionomía de una mujer. Entonces yo voy a poner un etiquetado cuando conozco a una persona. Aquí es que el etiquetado que me da la sociedad es de los elementos clave para construir la identidad sexual. Sería espectacular que todos pudiéramos construirnos una propia identidad de acuerdo solamente a cómo nos sentimos. Pero entonces hay que tener en cuenta que parte de cómo nos sentimos tiene que ver el cómo nos ve la gente. Entonces, por eso es que después vamos a empezar a hablar, que aquí es donde vamos a empezar a ver si hay discrepancias o coincidencias. Si la identidad que yo me estoy dando en este momento coincide con cómo me siento y coincide con lo que la gente me está asignando o cómo me ve la gente, fabuloso, me voy a sentir cómoda. Pero si hay una discrepancia, es cuando también nos empezamos a enfrentar a los términos, por ejemplo, de transexualidad. Si yo, por ejemplo, nací como mujer, pero no me siento mujer, o sea, físicamente me veo como mujer, pero yo quiero cambiar, mutar a físicamente verme como hombre, o no decido cambiarme físicamente, pero me siento como un hombre, entonces es ahí cuando vemos los conceptos también de transgénero. Lo que quiero poner aquí en mayúsculas, lo más relevante, cómo se siente el individuo, no cómo lo etiquetan los demás, aunque el individuo siempre va a seguir intentando que la gente le vea como él mismo se ve. Por eso es que aquí entramos en el conflicto, que bueno, es un tema muy extenso, el de la transexualidad, pero muchos trans a lo mejor no cambiarían su parte física, no se someterían a cirugías, si no quisieran que la gente los viera como ellos se sienten físicamente. No sé si me estoy dando a explicar ahí, porque hay personas trans que pueden, o sea, yo puedo decir, ok, yo me veo como mujer, así rosa y el pelo, pero me siento como hombre. Pero a mí me da igual que Noemí me vea así, que me vea con el pelo largo, tal, físicamente como mujer. Si yo me siento hombre, me da igual. No, yo día a día tal vez voy a seguir intentando que tú me veas como hombre. Entonces voy a cambiar mi forma de vestir, voy a tratar de someterme a cirugía. Entonces muchas veces lo que vemos en cuanto a la identidad es que muchas personas no solamente se quedan en el cómo se sienten, sino que están luchando porque la gente de fuera los vea como ellos se perciben. Por eso pongo en mayúsculas, vale más cómo me siento que el cómo me ven. Y esto, adelantándome un poco al final, no lo voy a lograr de ninguna forma, sino empiezo a trabajar con el individuo desde la infancia en su propia autoestima, y que lo que importa siempre es lo nuestro, de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar en la parte de identidad antes de pasar a orientación? Me pareció excelente, Gretel, esta pequeña conclusión, ¿no? Que sí, vale más cómo me siento que el cómo me ven, pero mira, aquí me surge una duda, porque justo, y creo que puede ser una duda de muchas personas que nos están viendo, nosotros como agentes externos, a veces creo que eso es algo que conflictúa mucho, porque bueno, es muy difícil tratar a una persona a diferencia de cómo la estamos interpretando visualmente, ¿no? Entonces, ahí como nosotros pudiéramos ser más respetuosos, más receptivos, más para no, te estoy visualizando como una mujer, pero tú te sientes como un hombre o te sientes con una identidad sexual diferente, pero no quiero ser transgresora o no quiero ser grosera o no quiero... ¿Cómo sería una forma más amable de las personas que estamos afuera de tratar esas identidades sexuales? Mira, es un tema súper complicado, porque precisamente hoy en día lo que se trata, pero vamos, estamos en la generación del cambio, por supuesto, pero esta transición nos está costando mucho trabajo. Obviamente has escuchado el lenguaje inclusivo. O sea, primero que nada, lo que estamos intentando es el lenguaje de inclusión, te voy a hacer
súper sincera, siendo yo alguien que entrando ya cuando decido especializarme en esta parte de sexología, a mí también me costaba, es una costumbre de toda la vida. Entonces, el hablar de ellas, o sea, el lenguaje inclusivo, incluso siempre que yo voy a decir, voy a hablar de niños, o sea, antes decían los textos, solo niños y abarcaba niños y niñas, no, ahora o utilizo niñes o utilizo niños y niñas, ¿no? Es un tema muy, muy complejo porque, a ver, muchas personas que todavía no tienen una definición clara o en esta parte el género binario. Ellos mismos tampoco se les ve físicamente tan marcada la parte física como, bueno, te pongo mi ejemplo porque a lo mejor yo claramente me dejo ver como una persona muy, muy femenina, pero podemos encontrar que estas personas físicamente las podemos encontrar como hacia algo más neutro, ¿no? No sé, perdón, no sé si alguna vez, bueno, te ha pasado conocer personas que, o a muchos de los que nos están escuchando, que tampoco nos damos cuenta físicamente exactamente si es hombre o mujer, lo notamos como algo más neutro. A veces nos cuesta trabajo, o sea, como que queremos socialmente ponerle un género, pero te repito que va mucho más en nuestra generación. Yo en la escuela de mi hijo, que ahora mismo está en el bachillerato, tiene en su clase, tiene dos, tres compañeros que son trans. Y para mí es sorprendente ver, vamos, la naturalidad de la aceptación. Aunque él tiene 17 años, es distinto a cómo lo vemos nosotros. O sea, esta parte que tú me mencionas, a ver, ellos sí tratan de cambiarse físicamente un poco, aunque no del todo, pero con que lleguen y les digan, ok, es que yo no soy Hubo uno que de un ciclo escolar a otro dijo, yo no soy Alejandra, ahora soy Marcelo. Entonces, vamos, hay un respeto de sus compañeros a decir, ok, Marcelo, y aunque a veces se equivocan en nombrar porque te deja ver otra cosa, la parte física, tratan de corregirse y lo asumen. Es una generación distinta, creo, por fortuna, un poco lo que estamos viendo ahora, aunque cuesta trabajo, pero para mí lo más fácil es que empecemos a adoptar también el lenguaje que es inclusivo, ¿no? Perfecto, sí, yo creo que también para cerrar un poquito esto es tratar de no ser tan cuadrados en estos constructos sociales que, como tú bien dices, son bien difíciles de sacar como de nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, tratar de no ser tan estrictos, tratar de ver un poco más allá, ¿no? De lo apareciendo, ¿no? Tratar de ver al individuo justo como lo que es y construir tanto en nosotros como en nuestros hijos, como tú decías, esta autovaloración y esta autoestima de decir, vale mucho cómo me siento y mientras tú te sientas a gusto, identificado con tu propia sexualidad, el mundo va a percibir eso, ¿no? Sí, mira, creo que como siento que me quedo un poco corta en esto, pero no lo quería mencionar después porque, bueno, venía después, pero creo que viene muy bien al caso ahora. En esta parte, de verdad, creo que como viene todo esto desde el inicio, el problema viene desde el útero. ¿Por qué? Porque si yo estoy embarazada de un niño, voy y le compro todo azul. Y si estoy embarazada de una niña, voy y le compro rosa. Entonces, yo desarrollé una clase de todo esto para un curso prenatal. Fue un proyecto que me llamó mucho la atención porque yo de verdad estaba muy convencida en que el problema viene desde ahí. Entonces, bueno, era una dinámica muy interesante donde te das cuenta que los padres inmediatamente ponen una etiqueta rosa y una etiqueta azul en cuanto va a ser niño o va a ser niña. Entonces se habla mucho que
en cuanto a educación, que es un poco después de lo que habla la teoría queer, pero gran parte de estos constructos sociales son a que desde que nace un niño se le trata como si fuera niño, se le trata como si fuera niña, se le pone colores, se le habla, incluso es que está demostrado como a un niño lo cargas distinto. O sea, es que eso es impresionante, cómo le puedes cargar de tal forma, lo puedes tocar de tal forma, si es niña es más suave. Entonces se habla que desde ahí nosotros estamos creando parte de esta identidad y de esta percepción y cómo presento yo a los niños en sociedad. Entonces el día que logremos neutralizar todo esto desde el principio, entonces para la sociedad no va a ser tan difícil, ¿no? Tratar como la parte de la apariencia. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí yéndonos a orientación sexual. La orientación es la atracción que yo siento hacia otra persona. Y mira que aquí viene una parte que me encanta, porque hoy en día me encanta hablar de personas, no tanto ya de hombres, mujeres, sino hablar de personas. Esa es la atracción que siento en todos los planos, desde el plano romántico, emotivo, el afectivo, el sexual. Y aquí específicamente regreso a referirme a la parte del deseo erótico y de la interacción que yo necesito tener a nivel erótico con otras personas. Ojo, aquí entonces no voy a poner mi foco de atención en de qué sexo parte esa atracción, sino a qué sexo va dirigido. De tal forma en que si yo me considero una persona heterosexual, quiere decir que a mi Gretel me gustan los hombres, y entonces yo voy a tener una coincidencia en orientación sexual, por ejemplo, con un gay, porque mi orientación es la misma que un gay, porque a un gay también le atrae a alguien del sexo masculino, ¿no? Entonces, así es como no importa de quién viene entonces ese deseo, sino hacia qué sexo va dirigido. Esa persona entonces generalmente empieza a tomar conciencia de esas preferencias a partir de la pubertad, que bueno, a veces de verdad solemos poner tantos etiquetados de orientación hasta en los niños, ¿no? Que si quería jugar el pobre niño con una muñeca, y a lo mejor es que de verdad es un niño que lo está haciendo por imitación, no importa, o sea, esas limitantes que ponemos de juguetes de niños, de niñas, tienen que ver con todo lo que decíamos, pero realmente hasta la etapa de la pubertad, en cuanto a la expresión de todos esos caracteres que decíamos antes, es donde el deseo sexual realmente forma parte relevante en la vida de un individuo, no antes. Entonces, aquí es cuando vemos cómo se está percibiendo. Pero el tema es que aquí ya empieza a entrar en juego una mezcla entre las ideologías, lo que es científico, lo que no está científicamente probado y lo que es políticamente correcto. Entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? Si un chica en la adolescencia se da cuenta que su deseo empieza a aparecer, su deseo erótico, se da cuenta que va dirigido hacia alguien de pronto del mismo sexo. A ver, tampoco es que está aquí totalmente definido, pero algo nos puede decir esa parte erótica y inmediatamente a lo mejor no va a querer explorar, no lo va a querer decir, no lo va a experimentar, porque viene todas estas ideologías, depende de la religión a la que pertenezca, de la política, de la sociedad, que puede ser que juzgue ese tipo de orientación que está percibiendo. Entonces aquí puede ser que no se desarrolle de forma adecuada ese deseo, ¿no? Y esa orientación se vea truncada. Bueno, no sé si quieras agregar algo más en cuanto a orientación. No, Gretel, yo creo que continuamos con la
Sí, con la sí, presentación, porque todavía nos faltan sí, estos temas que son súper importantes, que son estos conceptos que a veces no tenemos como muy, muy claros, ¿no? Pero son súper importantes para entender después, bueno, todo esto de todo lo que sigue, ¿no? De la salud sexual. Así es. Y bueno, en cuanto a identidad de género, la identidad de género entonces viene siendo esa vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo va experimentando. Esta puede corresponder con el sexo que se nos asignó al nacimiento, femenino o masculino, incluyendo la vivencia personal de cada cuerpo, las expresiones del género como el habla, la vestimenta y los modales, ¿no? Modales me refiero al modo en el que me expreso, o sea, si soy un poco más brusco al hablar, o cómo se asume una persona a sí misma sin importar cómo lo perciben los demás. Y aunque existen sexos biológicos, aquí es donde empezamos a ver que aunque haya dos sexos biológicos, entre esos dos sexos biológicos que son el opuesto del azul y el rosa, femenino masculino, existe una parte intersexual súper amplia. Y también aquí podemos encontrar la parte del transgenerismo, donde yo estoy en un sitio, pero me siento mejor con el siguiente. Y ahora pasemos si quieren a la siguiente diapositiva, donde tenemos que la identidad se refiere a la parte de sexo, la orientación a la sexualidad, y la parte conductual vendría siendo la erótica. Y que ya dijimos que la erótica se va a ver limitada muchas veces o tal vez muy potenciada por los factores psicológicos, sociales, morales, educacionales, culturales o biográficos de cada individuo. Pongo una breve diapositiva en la que sigue de bisexualidad, porque, bueno, ahora que damos la próxima definición, bueno, para tener en cuenta que bisexualidad, hay veces que en sexología no quisiéramos ponerlo como bueno, no se pone obviamente como otra etiqueta. Sin embargo, es correcto si alguien se puede definir como bisexual, pero tengamos en cuenta que una persona que se define a sí misma como bisexual es alguien que tiene esa capacidad para disfrutar en su parte erótica con personas del mismo sexo, pero de la misma manera puede disfrutar con alguien de distinto sexo. A veces hablamos de que una persona bisexual, de quien se enamora, de quien le atrae y demás, es de personas, no de una persona de un sexo definido. Entonces, ahora sí pasamos a definir nuestras siglas. Bueno, antiguamente solamente teníamos LGBT y esto se ha extendido y se puede extender muchísimo más porque tenemos mucho que abarcar hoy en día. Pero, bueno, antiguamente las siglas se referían a lo que son las lesbianas, los gays, los bisexuales y transgénero. Actualmente se agrega la I para hablar de la intersexualidad, de intersex, todo lo que hay en medio de la gama del azul y el rosa, y la Q por la teoría queer. Entonces, una persona intersexual es alguien que siente que no le encaja alguna definición binaria de hombre o mujer, sino que no encaja, entonces se encuentra intermedio, ¿no? Y la palabra queer surge del inglés y que significa raro o rara. Pues al principio se utilizaba de una manera despectiva, pero después esto va cambiando y lo que habla es que esto va fuera de la normativa impuesta en cuanto a etiquetar. Lo que decíamos hace un momento, que un bebé ya ni siquiera desde que nace, sino a un niño, niña, niñe, desde que está en el útero,
ya se le ha puesto una etiqueta de niño o niña. Y es que desde que está en el útero se le habla como niño o se le habla como niña, dependiendo de lo que sea, ya tiene la ropa, ya toda la familia le está hablando y tratando así, ¿no? Es tal la importancia que se le da al género que de pronto ya nos compartirás tú ahora un poco, pero es que para mí esto es de los temas básicos en tema de educación, que los padres parece que es lo único que quieren saber desde que están embarazados, ¿no? Entonces, esta teoría nos dice que los géneros, las identidades sexuales, las orientaciones, no están inscritos en la naturaleza biológica, sino que resultan de un constructo social que varía en cada una de las sociedades. Bueno, el día de hoy no voy, es muy amplio que me ponga a discutir mi opinión o mi perspectiva en cuanto a la teoría queer. Sería un tema muy interesante y lindo de debate, tú también que te dedicas a estar con embarazadas y todo esto, pero que es un tema muy, muy largo. Sin embargo, a ver, creo yo que por supuesto que hay una parte biológica que existe en cuanto a los caracteres, la constitución y demás que viene desde el útero, pero sí que gran parte hay un constructo social. Y ahí les dejaré de tarea echarse un vistazo, porque yo me basé en algunas investigaciones que se están haciendo para desarrollar esta clase que te conté hace un momento prenatal. No me meto en que si es ético o no, pero hay ciertas familias que están realizando, bueno, se oye feo llamarlo experimento, pero que están poniendo en práctica. Por ahí van a encontrar los casos en internet, la verdad que son casos bastante conocidos, donde nace el bebé y vamos, que es que le han pedido al ginecólogo que ni desde el nacimiento, o sea, los únicos que saben el verdadero género son sus padres, pero tiene un nombre neutro. Hay días que le ponen ropa azul, rosa, vamos, ni sus hermanos saben a qué género pertenece, porque creo que es uno de los casos es de una familia donde ya hay otros niños. Entonces, el tema es como es ver qué elección, o sea, tiene este niño, y de esto le llaman niña, y si la gente pregunta en la calle, no hay información, y bueno, es ver realmente qué elección tiene sin que la gente y la sociedad le ponga una etiqueta por cómo se ve físicamente. Es un tema muy, muy interesante. Y antes de darte la palabra, porque seguro me vas a querer comentar cosas, yo quiero cerrar mi parte aquí en que ser lesbiana, bisexual, gay, transgénero, intersexual, esto no es un problema. Esto es, repito, es algo a nivel individual. El problema real es la fobia social que existe. Entonces, eso es con lo que tenemos que trabajar hoy en día. Ya después comentamos cuáles son las soluciones a esto. Pero bueno, ahora sí te dejo para que nos comentes un poquito de esto. Es que es muy interesante, muy, muy interesante esto que comentas. Yo creo que podemos partir de una verdad que debemos de dejar de interpretar el sexo femenino como masculino y masculino, como opuestos. Creo que esa interpretación no es muy correcta. Debemos de dejar de interpretarlos así. Y justo también, como planteaste unas diapositivas pasadas, tenemos que dejar de tratar de encasillarnos o de etiquetarnos en rosa o en azul, ¿no? Que bueno, yo soy una ferviente creyente que, como tú lo decías, ¿no? Los colores, los objetos, los juguetes no tienen género, pero debemos de identificar, o sea, de dejar de identificarnos en estas dos situaciones binarias y entender que hay muchas más cosas, hay muchas más identidades, hay muchas más situaciones que se pueden entremezclar entre estos dos polos, ¿no? Y además también hay muchos autores que marcan y que lo han estudiado,
que también, bueno, como ya lo mencionaste antes, el ser humano no es ni 100% femenino, ¿no? O sea, vamos, no es totalmente polarizado hacia un lado, sino que tenemos a lo largo de nuestra vida, y un solo individuo tiene muchísimas gamas de exploración, ¿no? Entonces, yo creo que podemos partir también de este hecho de que no hay que polarizarnos, no hay que verlos como opuestos, y también algo bien importante es que no hay que pensar que uno es mejor que el otro, ¿no? Claro. O que uno, porque de ahí a veces, como lo comentas, ¿no? Vienen muchas imposiciones sociales que vienen desde el embarazo, desde la concepción justo de ese embarazo. Entonces, a nosotros creo que ya como adultos, bueno, y más personal de la salud, pues nos corresponde ir como cambiando también todos estos constructos sociales, ir siendo más flexibles e ir denotando este camino, ¿no? Para que justo como lo dices, nuestros hijos, las generaciones que vengan, estén en una sociedad más libre, ¿no? En una sexualidad más libre y en una autoaceptación más libre. Claro, muy bien, Noemí. Pues bueno, muchas gracias por complementar la parte. Y ahora sí, bueno, si quieres, vete a la siguiente. Nos vamos con la parte final, que bueno, para mí es la cura de absolutamente todo, la educación. Y bueno, específicamente con esto, la educación sexual. Y pongo aquí una frase que me gusta mucho de quien fue, de mis mentores, de mi director del máster, que él dice: se educa también con el silencio, del mismo modo que con las palabras o los modelos. Lamentablemente creemos que me refiero como padres, porque me parece que la educación sexual pues empieza ahí, ¿no? Empieza con los padres. Te hablaba yo de esta parte porque a veces creemos que el callar, que fue lo que nos pasó en nuestra generación, el callar, el no decir, el silencio, era como promover que los adolescentes no tuvieran sexo. O sea, a veces crees que porque les vas a hablar de sexo, porque les vas a hablar de esos temas. Y si nos hemos dado cuenta, toda esta charla ha sido de sexualidad y no he tocado absolutamente en ningún lugar el tema de las relaciones sexuales. Y estos temas tan importantes de educación sexual deben de verse desde la infancia. O sea, la identidad, la autoestima forman parte de una sana educación sexual. Entonces, los niños, los bebés, los niños modelan. Entonces, aunque yo guarde silencio, la forma en que modelo cómo me comporto, si yo me comporto de una forma despectiva o juzgo a un compañero de mi hijo que trae una sirena para jugar a la casa, entonces, aunque yo no hable y discrimine, o sea, mi hijo va a ver que estoy viendo mal a este compañero o a este niño que se puso un jersey rosa y es niño. Entonces, todo eso, aunque es muy simple, se modela. Entonces, la educación sexual no solamente es lo que yo digo verbalmente, sino también lo que se puede apreciar con mis comportamientos. Entonces, tendría muchísimo que hablar de educación sexual porque es es obviamente de mis temas favoritos. Si soy educadora perinatal, algo que me llamó a ir más allá y especializarme en la cuestión de sexología, precisamente es porque también estoy convencida que la educación sexual es lo que hay antes de la educación perinatal. Entonces, la educación sexual debe de ir más allá de prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Como te lo dije hace un momento, llevamos una hora hablando de 1000 temas que no han tenido que ver de nada de esto. ¿Por qué? Porque en una escuela, o sea, lo que se busca es
educar desde el miedo, lamentablemente, o los padres también, educar desde el miedo, que eso es lo que no queremos. O sea, a mí de nada me sirve decir, bueno, meter miedo, decir, bueno, el embarazo y la enfermedad de transmisión sexual, cuando hay mucho más allá. Si yo estoy creando hijos, alumnos con una adecuada autoestima, con una perfecta identidad, orientación, ellos mismos no van a permitir que pasen cosas a su cuerpo, lo van a amar, se van a proteger en salud. Entonces, la educación positiva, eso es algo que tenemos muchísimo de qué hablar. La educación sexual es un derecho, no voy a meter ahorita en mencionar todos los artículos de aquí, de España y de México y demás, donde está toda la parte de los derechos, es infinito. Pero la educación sexual abarca toda esta parte de la no discriminación, del género y que eso al final crea violencia y crea bullying, pero viene de esta situación, todos los casos de muertes que vemos por fobias en Estados Unidos y en muchos otros lugares, ¿no? La educación sexual se imparte en conjunto con la familia, con el sistema educativo y con los expertos en salud, porque vamos, tú eres un poco también la excepción a la regla de lo que hay, pero muchos padres acuden a veces a algún ginecólogo, a algún obstetra a que le explique a las niñas, a los niños todo esto y no estamos trabajando de la mano todos, ¿no? Entonces, yo pienso, me encanta la última frase que pongo entre comillas, y es mi línea de trabajo siempre. En sexología hay más fenómenos cultivables que trastornos curables. Siempre que alguien lea un artículo mío, que vea un video mío, en todo sentido, siempre va a haber algo positivo. No voy a grabar nunca un video hablando de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, claro, algo informativo sí lo voy a impartir, pero vamos, que yo siempre trato de enfocar todo desde lo positivo, no desde educar, como decía hace un momento, desde el miedo. A veces escuchamos hablar a expertos en sexualidad y vamos a hablar de la disfunción eréctil. Vamos a hablar de la anorgasmia y a tratar de solucionar problemas, cuando yo soy de la corriente de hablar de la prevención y de lo positivo. No vamos a hablar solo de genitales, de coito, de orgasmo en educación sexual, que estos son las grandes obsesiones hoy en día de la sociedad, o sea, estas tres cosas, sino que los genitales pertenecen a un cuerpo. Esto es importantísimo. Sexualidad es todo el cuerpo, no genitales. La educación debe ser afectivo-sexual, de donde queremos a veces que el sexo no sea solo visto como satisfacer una necesidad, sino que a veces se está desvinculando los afectos de la parte sexual. Entonces, ambas cosas van de la mano. La educación sexual debe de hacerse antes de anticiparnos a que las cosas sucedan, no remediar cuando ya están ahí. Evitar, y esto es importantísimo, aquí ya estamos en una era donde tenemos ya probado mediante estudios que la educación sexual se está haciendo mediante internet y mediante la pornografía, porque no estamos alcanzando a llegar a tiempo. Por este mismo tema de que en educación sexual en la escuela solo se ve el aparato reproductor y el ciclo menstrual medio mal visto, entonces los jóvenes, los chicos que empiezan en la adolescencia, empiezan a buscar información en internet, porque ¿de dónde la van a sacar? ¿Quién les va a explicar? Se meten en internet y ahora la pornografía educa, o las páginas que no tienen una adecuada información. Entonces, adelantémonos a esa parte y veamos qué es lo que la gente realmente quiere saber. Darles a conocer derechos sexuales, reproductivos, diferenciar entre libertad y ética, hablando
de otras variedades como las relaciones no monógamas, que es que esto no es algo nuevo, o sea, no es algo nuevo las relaciones no monógamas. En muchas culturas y sociedades esto es normal. En la nuestra no es a lo mejor común, pero no quiere decir que sea fuera de la norma, pero con todo nos tenemos que manejar en ética. O sea, la libertad termina donde yo dejo de ser ético. Entonces, yo voy a prevenir riesgos asociados a la actividad sexual, sí, pero basados en la ética. El día que yo realmente soy ética, digo, vamos a utilizar un preservativo, vamos a utilizar un método anticonceptivo para no tener hijos o para cuidarnos de ETS, porque soy una persona ética conmigo y con mi prójimo. Y bueno, nos pasamos a la última, en donde, bueno, ya dijimos esto de que la educación sexual inicia en la etapa prenatal, y yo quiero que esta educación, para poder cambiar todo lo que hablamos anteriormente, vaya enfocada al individuo, a que pueda conocerse, aceptarse y quererse, concluyendo en que no vamos a hablar generalizando, quitar ese lenguaje de hombre-mujer, o sea, volvernos más inclusivos. Y ya terminamos y te dejo espacio para cerrar, porque me pasé un poquito del tiempo. No te preocupes, Grete, la verdad es que maravilloso, como bien lo dices, esta última parte creo que era, pues sí, una conclusión necesaria, y creo que era dentro de todos estos conceptos que es súper importante. Yo sé que son a veces un poco tediosos, pero son muy importantes tenerlos muy claro para comprender todo lo demás. Pero creo que esta última parte de la presentación y de la plática era lo más importante. Yo también, como tú, soy una ferviente creyente de que la educación y la información es lo único, es nuestra mayor arma, nuestra mayor herramienta. Entonces, mientras podamos transmitir esta información, mientras podamos seguir estudiando, educándonos a nivel personal, a nivel sociedad, yo creo que eso nos va a traer muchísimas cosas positivas, ¿no? Y también creo, como tú, que la educación sexual debe ser algo prenatal, inclusive yo diría preconcepcional, ¿no? Desde el momento en que empezamos a idear que vamos a tener un bebé, que vamos a traer a un hijo a este mundo, creo que hay que empezar a pensar en esa educación sexual. Coincido contigo totalmente que la educación sexual o la educación en general debe de ser no a través del miedo, sino a través del amor, y más la educación sexual. Claro. Y que sí, justo nos metemos mucho en esta idea de seguir pensando que la educación sexual solamente es prevenir embarazos, anticoncepción, hablar de genitales, hablar del sistema reproductor, etcétera, ¿no? Pero también hay algo más allá, que tú lo mencionaste, y que también viene mucho a la salud emocional y la salud mental, que finalmente pues somos un todo, ¿no? Y a veces como que estos temas en cuanto a educación sexual se dejan mucho de lado, y yo creo que deben de ser la base, ¿no? Y el pilar de todo esto, ¿no? Sí. Y justo hace unas semanas, y bueno, habíamos ya como dispuesto este mes en la clínica, y todo el equipo que nos ayuda a estar creando las campañas y todo este contenido. Hubieron dos cosas que me incitaron a hacer justo este mes esta campaña de reconocer diversidades, reconocer diferencias, ¿no? La primera fue que darme cuenta que en el sector salud las personas con una preferencia sexual a veces no encontraban un derecho a la salud simplemente porque tenían una preferencia distinta, o se les daba información errónea, ¿no? Que a mí eso me pareció gravísimo, ¿no? Por ejemplo, que a escuchar que a chicas lesbianas, por ejemplo, se les negaba el hecho de hacerles un papá Nicolau porque no era necesario, porque tenían otras preferencias. Entonces a mí eso me pareció gravísimo. Y la segunda cuestión es que escuché una entrevista de una persona del medio del espectáculo que es abiertamente gay,
Y entonces el entrevistador le preguntaba, bueno, pero tú cómo sufriste, ¿no? Durante tu adolescencia y durante tu infancia, y cómo lo viviste, y cómo fue esto de aceptar tu sexualidad. Y él decía, es que yo no sufrí, o sea, yo no sufro, ¿no? Yo me acepto como soy. Mi familia me enseñó a aceptarme como soy, a amarme, a estar agradecido con lo que soy. Y entonces yo no tengo, o sea, esta historia de vida de que sufrí, de que me sentí mal, o sea, no la tengo, ¿no? Y entonces, y dije, claro, o sea, y él decía, a lo mejor hubo gente que me quiso violentar, a lo mejor hubo gente que me quiso, pues, ser grosera conmigo, etcétera, pero yo no lo recibí así porque yo estoy seguro de lo que soy, me siento tranquilo, soy congruente, entonces, pues, si la gente lo pensó o lo hizo en su momento, yo no lo recibí. Entonces, eso me hizo pensar qué importante es darle esta educación a nuestros hijos, darle esta fuerza a nuestros hijos, darles este empoderamiento, ¿no? De justo decir, pues no, o sea, si yo estoy bien conmigo, pues no importa lo que yo estoy recibiendo de ti, ¿no? Las agresiones o lo que sea, yo no lo voy a sufrir como una historia de dolor, mi sexualidad no va a ser un morbo, ¿no? Entonces, y que también nosotros como sociedad muchas veces perpetuamos, como tú decías, o sea, estas acciones, ¿no? De pensar que, o estigmatizar estas situaciones, ¿no? De que las personas con una orientación sexual sufren, que no van a ser aceptadas, y a veces nosotros mismos lo perpetuamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que estas dos circunstancias me hicieron decir, sí hay que hacerlo, no hay que hablar más de estos temas. Y bueno, también en consecuencia yo creo que si tenemos una educación sexual más sana, más abierta, distinta, creo que también muchas cosas de violencia de género, de homicidios respecto al género, violencia sexual, que ahora en México desgraciadamente estamos viviendo una situación muy complicada. Creo que si tenemos una educación sexual desde nuestra casa, desde el amor, estas cosas se pueden solucionar. Exacto, es súper importante lo último que mencionaste y la verdad que coincido contigo totalmente. A veces nos pasamos tratando de querer hacer un cambio significativo en la sociedad y bueno, creo que a ti y a mí nos toca pasar por experiencias siempre muy semejantes, por eso coincidimos con todo esto, pero en mis estudios de la parte de sexología me encontré cuando estuve leyendo muchas historias y casos trans y para resolver casos en terapia, todo lo que analicé fue precisamente como el caso que tuviste de esta persona famosa. Yo por más que leía historias y casos, las mejores historias, historias de éxito, pero de siempre, no de un caso que a veces ni siquiera tienen que llegar a terapia, es precisamente quienes tienen todo el amor y el apoyo primero por su parte de su familia nuclear, de su padre y de su madre, que no cursan prácticamente por ningún conflicto, ni en la sociedad, ni en el momento en que se encuentren, porque tienen los valores más sólidos y la propia autoestima. Al final no tienen que quedar absolutamente con nadie, todo el poder está en ellos mismos. Entonces, para mí, piedra angular, o sea, se encuentra en eso que acabamos de mencionar. Si yo trabajo con unos padres que no van a rechazar, que van a aceptar y que está toda esa parte, después tal vez habrá que limar pequeñas cosas a nivel social, pero también van a crecer como personas seguras de sí mismas que no necesitan que la sociedad les perciba de tal o cual forma, que es regresar un poco al inicio de la presentación, donde pues sí, hay muchas personas que siguen buscando una aceptación, pero yo creo que si las personas más importantes de tu vida, tu madre, tu padre, tu círculo te quiere, te acepta, tú mismo te quieres y te aceptas, de verdad que te da igual si alguien de fuera te ve
como lo que quieres que te vea. Entonces, para mí eso es uno más importante. Perfecto, Gretel. Bueno, pues yo creo que con esta super conclusión nos despedimos. Gretel está en España, pero ella da asesorías vía online. Entonces, como ven, no porque sea colaboradora de She, pero la verdad es que es una excelente persona, una excelente sexóloga y excelente en todo lo que hace. Entonces, ahí están sus datos para cualquier duda, si quieren alguna asesoría, alguna terapia, nos pueden contactar. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. La verdad es que vamos a seguir este mes recordando, haciendo este recordatorio y creando esta conciencia que, bueno, no es algo como ya lo hablamos de un ratito, de un mes, sino sí, es algo que debemos de trabajar en nuestras vidas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gretel. Estamos en contacto y también apoyando a esta causa con todo. Perfecto, muchas gracias, Gretel. Saludos a todos y igual nos despedimos y bueno, nos estamos viendo en el próximo live, que es la próxima semana. Bueno, pues excelente día por allá. Chao.